Posiblemente, más de uno de los discípulos del Señor habrá pensado lo loco, lo absurdo y la idea para jalarse de los cabellos que era dar de comer a tal cantidad de gente. Uno de los discípulos del Señor dijo: ni el sueldo de todo un año podría dar de comer a tantas personas. Otros le dijeron: envíales pronto para que vayan a las aldeas cercanas a que busquen comida. Otro de ellos se acercó y le dijo: ¿qué es 5 panes y 2 peces para tanta gente? ¿Qué es eso? No es nada. Ni para Pedro ni para Andrés alcanzaría eso, Señor. Posiblemente pensaron los hermanos. Y créanme, hermanas, que ni las supermamás del día de hoy podrían resolver este problema, ya que en varias ocasiones han hecho avanzar la comida para todos, incluso para los invitados no previstos. Hicieron su porción de comida que estaba destinada para ese día y comienzan a llegar más comensales y más comensales y más comensales. Y las mamitas increíblemente hacen que para todos alcance. Pero créanme, en este caso ni siquiera esas supermamás hubieran podido arreglar este tremendo problema en el que estaban los discípulos del Señor Jesucristo. Pero el relato bíblico nos dice que Jesús hizo esto con la intención de ¿qué? De probarles a ellos, porque Él sabía lo que tenía que hacer. El relato de los evangelios nos dice que comieron todos hasta saciarse. Comieron todos hasta saciarse, aún los de voraz apetito. Se saciaron y no quisieron más. Imagínense, hermanos, creo que en cada familia hay personas que comen de una manera impresionante, más que los demás, 2, 3 veces más que una persona común y corriente. Aún estas personas saciaron su apetito. Me imagino a un grupo de galileos y también de otros israelitas de diferentes regiones geográficas guardando provisiones en sus bolsos, ¿sí?, en sus maletas para el otro día. Al fin y al cabo, los lugares donde ellos vivían eran lejanos y había que llevar. Si había pancito, había pescado, había comidita, entonces hay que coger, hay que guardar, no solamente para ese rato, sino para después. También, hermanos, como en todo lado, cuando hay comida gratis y esa comida es en abundancia, ¿qué sucede? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué hemos hecho? Algunos comemos como para una semana. Comemos y comemos y comemos, nos paramos, saltamos, pero el asunto es que está la cantidad, es la ingesta de alimentos que es impresionante. No sabemos dónde entra tanto. El asunto es que a pesar de todo lo que anteriormente les he indicado, sobraron y recogieron 12 canastas con pan y pescado. Es decir, que él quería repetirse cuando se acabaran las reuniones que se estaban llevando a cabo. Tranquilamente podían acercarse y les entregaba en un bolsito o en una fundita, por así decirlo, hermanos. Según el Evangelio de Juan, que es el más detallado en cuanto a este milagro, dice lo siguiente en Juan capítulo 6, versículo 14 al versículo 15. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas del Sol. Todo esto pudo quedar como un recuerdo maravilloso en la mente de los presentes, pero nuestra naturaleza caída tristemente no procede de esa manera. Y el Señor Jesús puso el dedo en la llaga y, a más de dar una maravillosa enseñanza de quién era Él
y lo que el ser humano debía hacer a los ojos de Dios, confrontó una vez más el pecado, la incredulidad y la falta de fe de los presentes, tanto de la gente común, del pueblo en general, como de los fariseos, de los saduceos, como de los discípulos de Cristo y también de los apóstoles. Juan capítulo 6, versículo 26 dice así: Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Les repito lo que dice Cristo. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Más abajo, en el versículo 60 al 65 del Evangelio de Juan, dice así: muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso les ofende esto? ¿Qué pensarían entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quiénes lo traicionarían. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Ahora mismo, las respuestas cínicas de los presentes, ¿cuáles fueron? Porque así les llamo yo, las respuestas cínicas. Ahora miremos esas respuestas. Cabe indicar que en el relato del Evangelio de Juan no existe ninguna división entre las personas que están presentes. En los otros relatos se ve que la gente está dividida, unos a favor y otros en contra de Cristo. Pero en este relato, en esta parte del Evangelio de Juan capítulo 6, no se encuentra ninguna división entre todos. Y hay un refrán que dice que cuando hay silencio, más bien hay silencio, y el refrán dice: el que calla, otorga. Parece que hasta los discípulos estaban otorgando lo que la gente estaba reclamando sobre lo que Jesús les estaba diciendo. Juan capítulo 6 del versículo 28 al versículo 31. ¿Qué les dice? Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. La única obra que Él quiere que hagan. Y les dicen las personas: si quieres que creamos en ti, presten atención a esto, si quieres que creamos en ti, les respondieron, muéstranos una señal milagrosa. Muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo. Hermanos, ¿por qué los seres humanos somos así? ¡Qué cinismo! ¡Qué descaro! ¡Qué atrevimiento! ¡Y qué osadía! ¡Qué provocación de las personas ahí reunidas con nuestro Señor Jesucristo! El día anterior no habían pasado ni siquiera 24 horas. Vieron una tremenda señal milagrosa y tienen esta reacción ante Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando Dios hace alguna cosa sobrenatural y asombrosa para nuestras vidas no lo reconocemos? No entendemos, no captamos las cosas, no caemos de rodillas en gratitud. Otra vez queda al desnudo la condición catastrófica y terminal del ser humano cuando Cristo nos confronta. Murmuraron contra Cristo, hablaron mal de Cristo, le reclamaron y le reprocharon de que haga una señal milagrosa, que todo lo que había hecho antes no servía.
era insuficiente, que querían realmente ellos ver algo. ¿Por qué? Porque Moisés durante 40 años les había dado de comer el maná en el desierto. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Averiguala algo, por lo menos, haz algo, Jesús. Juan 6, del capítulo 40, del versículo 41 al 42, dice así: entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? La historia vuelve a repetirse una y otra vez, una y otra vez. Qué difícil se nos hace obedecer al Señor. Qué difícil se nos hace comprender la sencillez del pedido de Dios. Que tengamos fe, que tengamos confianza en Jesús, quien Él envió, ¿para qué? Para salvarnos, redimirnos, perdonarnos, adoptarnos, hacernos sus hijos. ¿Qué tan difícil hay en ese mensaje? ¿Por qué los hombres, los seres humanos, siempre buscamos complicar las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué tratamos de ver más allá de las cosas y tratar de exigirnos físicamente, emocionalmente e intelectualmente para que ahí sí estemos tranquilos y digamos, sí, esto tiene razón? El Evangelio es demasiado sencillo, hermanos. Creer en Jesucristo y simple, porque Él fue el enviado de Dios. Qué difícil se nos hace rendirnos a su voluntad. Qué difícil se nos hace entender cómo Dios se mueve o actúa en el mundo, en nuestras familias, en nuestras vidas, a través de las circunstancias. Cuando actúa de manera indirecta o cuando abiertamente procede en su creación y en nuestras vidas de manera sobrenatural. Pero, ¿qué enseñó Jesús en esta ocasión para provocar tremenda reacción en la gente, en los religiosos, en sus discípulos y aún en sus apóstoles? ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Leamos por favor capítulo 6 de Juan, del 32 en adelante. Vamos a ir leyendo partes, nada más porque realmente el capítulo es muy extenso y debido al tiempo no hay cómo hacerlo todo. Juan 6 del 32 al 40, vamos a comenzar en el versículo 35. Dice así: Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Más abajo en el versículo 43, Jesús les contestó: dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para el mundo, para que el mundo viva, es mi carne. Más abajito dice: muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo?
Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban y así les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender otra vez al cielo? Solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. ¿Cómo comienza la lectura de estos versículos? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan verdadero. Yo soy el pan del cielo. Y Jesús, cada vez que tenía la oportunidad, les confrontaba a los religiosos judíos. Acuérdense, Jesús estaba reunido en la sinagoga. No estaba en la calle, no estaba en el parque como el día anterior, en un lugar espacioso, con césped para que se siente la gente. Estaba en la sinagoga de Capernaum y ahí había un montón de religiosos, un montón de prosélitos de ellos, un montón de personas que conocían las Escrituras y también mucha gente que había visto el milagro de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no perdió la oportunidad para nuevamente confrontar a los religiosos, que en vez de abrir las puertas para la entrada del reino de los cielos, ellos habían cerrado en la cara de la gente y no permitían que entraran al reino de Dios. Así les acusaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la primera confrontación que recibieron los religiosos por parte de Cristo? Jesús les dijo: el maná que comieron sus antepasados no es el verdadero pan del cielo. Más de uno habrá abierto los ojos bien grandemente y los oídos se les habrá posiblemente hasta abierto más y crecido más los oídos. ¿Y qué les dijo? Ya que el pan del cielo, el pan verdadero del cielo, lo que hace es dar vida eterna. Sus antepasados comieron del maná durante todo su peregrinaje en el desierto y murieron. En cambio, el que coma el verdadero pan del cielo nunca morirá, vivirá eternamente. Por eso ellos le dicen entonces: Señor, danos de ese pan todos los días. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Ya póngase a ser práctico en estas palabras. Sea práctico o pragmático. ¿Cómo es? Por acercarme a Cristo ya no voy a tener hambre. Por acercarme al Mesías ya no voy a tener sed, ya no voy a tener necesidad de llevarme líquido a mis labios que están secos. No. Cristo estaba hablando de otras cosas, pero la gente que estaba ahí presente no entendió nada de lo que el Señor les estaba diciendo. Es por eso que el Señor más adelantito les dice: el que coma mi carne y beba mi sangre te da vida eterna. Yo los resucitaré el día final. 3 veces repite eso: yo los resucitaré el día final, yo los resucitaré el día final, yo los resucitaré el día final, en diferentes lugares del relato del Evangelio, dando un énfasis muy grande a este hecho, que solamente a través de la fe en Jesucristo habrá la resurrección de los justos en el último día. Jesús les estaba haciendo una comparación entre lo que Dios hizo en el pasado, entre lo que Dios estaba haciendo en el presente a través de Él, y lo que Él, el Señor, iba a realizar en el futuro. ¿Qué les dijo sobre el pasado? ¿Cómo confrontó esa situación?
Sí, sus antepasados comieron el maná en el desierto. Sí, era el pan del cielo. Era el sustento divino que Dios les enviaba para que recogieran y se alimentaran con eso. ¿En dónde se dio eso? En el monte Sinaí. Acuérdense, ahí se dio el primer pacto con Dios. Y de acuerdo al relato bíblico, era el viejo pacto. El viejo pacto que fue en el monte Sinaí, que trajo a los que comieron el pan venido del cielo, llamado maná. Les trajo muerte, porque no pudieron mantenerse con vida y vivir eternamente. Eso sucedió en el pasado. ¿Qué estaba sucediendo en el presente cuando Cristo estaba hablando con ellos? Les dice, el verdadero pan del cielo soy yo. Yo soy el pan del cielo. Yo soy el que les da vida eterna. Yo soy el que va a implementar un nuevo pacto que Dios pondrá en sus mentes y en sus corazones. Y serán marcados por siempre y nadie podrá borrar eso, el nuevo pacto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese pacto que va a traer vida entre los muertos, la resurrección de los justos, y solo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, los judíos tenían bien metido en su cabeza lo que les habían enseñado, lo que habían aprendido, y de pronto Cristo viene, golpea eso, desbarata eso y les dice, hey, yo soy el pan de vida. Yo soy el Mesías. Yo soy el Dios encarnado. Y solamente el que cree en mí tendrá vida eterna y yo lo resucitaré. Todos los esquemas mentales, todos los esquemas religiosos que estas personas que estaban presentes ahí se vinieron al piso, cayeron destrozados. Y la gente estaba furibunda en contra de Cristo. ¿Y qué más dice? Pasado, presente y en el futuro. ¿Qué está diciendo en el futuro? A todos los que son suyos les da el verdadero pan de Cristo. No solamente para los presentes o para los judíos al inicio, sino que también eso era para todos los que creeríamos en toda la historia de la iglesia. En todos los que le haríamos a Cristo nuestro Señor y Salvador. A todos sus escogidos les da salvación eterna. ¿Por medio de qué? Por medio de la predicación del Evangelio. Por medio de la predicación del Evangelio entendemos lo que es el perdón de nuestros pecados, lo que es la salvación eterna, lo que es la vida entre los muertos, lo que es la resurrección al final de los días. Esto es para judíos y no judíos, y solo es por medio de la fe en Cristo. Pasado, presente, futuro, manifestando Cristo, que solo a través de Él hay salvación. Lo que estaba haciendo el Señor es darle una manera diferente de ver las cosas, una manera diferente de poder captar la realidad o la revelación de Dios para el hombre de esos días. El anuncio de las buenas nuevas de salvación. El monte Sinaí, el antiguo pacto, traía esclavitud de la ley. Como dice Gálatas 4:23, intento humano para lograr que se cumpliera la promesa de Dios. En cambio, el nuevo pacto, la Jerusalén celestial, la Jerusalén que es libre, Gálatas 4:28 dice, son los hijos de la promesa. A pesar de haber visto todos los milagros de Cristo, a pesar de haber andado con Jesús a su lado, no creyeron. El Señor hizo un sinnúmero de milagros y señales, y a pesar de eso la gente no creía. ¿Cuántas personas fueron sanas? ¿Cuántas personas fueron liberadas de opresión demoníaca? ¿Cuántas personas que habían ido a médicos y habían gastado su fortuna, como en el caso de la mujer que tenía flujo de sangre? Pero a pesar de ver todas esas maravillas que el Señor había hecho, la gente no creía en Él. El Señor por varias ocasiones enseñó en sus sinagogas con autoridad y de una manera muy diferente a como lo hacían todos los religiosos de esa época. Y a pesar de ello, endurecieron sus mentes y sus corazones en contra de Cristo, rechazando su mensaje.
Ya no solamente era rechazar las señales milagrosas, sino su enseñanza, porque no cabía en su mente y no podía llegar a su corazón. El Señor en más de una ocasión les dijo directamente que Él era el ungido de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Por eso le decían: tú, siendo un simple mortal, te haces semejante al Altísimo, y querrían apedrearle. Hermanos, no creyeron en Jesús. Tremenda dureza de mente y de corazón. Y esto se dio ¿por qué? Esto se dio para que se cumpliera las profecías que Isaías había declarado hace muchos siglos atrás. Isaías 6:10. Miren lo que dice ahí. Endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Isaías 53, versículo 1, por favor. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Estas citas de Isaías 53 y de Isaías 6 fueron tomadas por el autor del Evangelio de Juan. Y en el capítulo 12, versículo 38 y al 40, la cita. Pero ¿qué más dice Cristo? A más de decir que es el pan de vida, a más de confrontarles, ¿qué más les dice Él? El Señor les dice: lo que el Padre me ha dado, solamente eso vendrá a mí. Dios me dio a los que creen en mí. Solo los que Dios me dio vendrán a mí, y yo los resucitaré. Y ni uno solo de los que me dio mi Padre se perderá. Todos los que creen en mí resucitarán para vida eterna. Nadie puede venir voluntariamente o por decisión humana a mí, sino que el Padre es el que los trae para que yo los salve y los resucite. Como dice el versículo 63 del Evangelio de Juan, capítulo 6, los esfuerzos humanos no logran absolutamente nada. Nada, hermanos. Como se puede apreciar con mucha claridad y facilidad, el énfasis está ¿en dónde? En que Dios es el que escoge, que Dios es el que llama, que Dios es el que trae, que Dios es el que sostiene a los suyos, que Dios es el que mantiene, que Dios salva, que Dios es el que resucita, que Dios es el que da la vida eterna. Dios, el Señor, es el que hace absolutamente todo. Si tú pensabas que hiciste algo por merecerte la salvación o llegar a la presencia de Dios, quiero decirte que estás completamente equivocado. No hiciste absolutamente nada, porque todo, absolutamente todo, es de Dios. No depende del esfuerzo humano, no depende de la voluntad del hombre, no depende de decir fue mi fe, yo tuve fe en Cristo, yo sí tuve fe, yo oí, entendí y tuve fe. Falso, hermano. Todo, absolutamente todo puso Dios en tu corazón para que vinieras a sus pies y te rindieras a Él y conocieras a Cristo. Por eso toda la honra y la gloria sean solamente para Él y para Él. Todo depende del Señor, absolutamente todo. Mi salvación, mi relación con Él, mi resurrección, la vida eterna que yo tendré, mi bendición, la provisión del día a día, absolutamente todo depende de ¿quién? De Dios. Por eso la jactancia no tiene cabida ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es por gracia.
Romanos capítulo 3, versículo 23 al versículo 26. ¿Qué dice? Perdón. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraban hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Efesios 2, por favor. Vamos rápidamente. Efesios capítulo 2, del versículo 4 al versículo 10. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿De quién, hermanos, depende todo? Solo de Dios. Es su gracia, es su infinita gracia y misericordia que te trajo a los pies de Cristo. Y al traerte a los pies de Cristo te sostiene firmemente, te mantiene firme en la fe y te da la promesa de que un día resucitaremos cuando Cristo vuelva. ¿Qué más nos dice este relato del Evangelio de Juan? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles del Señor? El vocero oficial Pablo. Versículo 66 del Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice así: a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Versículo 62 dice: muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Muchos, no pocos, no algunos. Muchos es muchos, es decir, una cantidad muy considerable de seguidores de Cristo que le dejaron, se fueron y no volvieron. Versículo 68 de este mismo evangelio dice así: Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Muchos discípulos se fueron. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Del vocero de los apóstoles, en este caso Pedro. Señor, les dijo, ¿a quién iríamos? ¿A quién? ¿Dónde iríamos? ¿A quién acudiríamos? Solo tú y solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Porque tú eres el Santo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios y estamos 100% convencidos de que eso es así.
Por eso estos hombres no les importó morir como murieron. Por eso estos hombres hicieron lo que hicieron y transformaron el mundo a través de la predicación del Evangelio. Por eso estos hombres que se apasionaron tanto de Cristo, ¿por qué? Porque entendieron lo que Dios había hecho a través de Él, a su favor. Honestamente, hermano y hermana, les hago esta pregunta. ¿En qué bando estás tú? ¿En el bando de los discípulos del Señor? ¿En el bando que abandonaron, que le dijo Jesús, cuando las cosas mejoren, cuando la situación pase, cuando esté mejor económicamente, cuando restaure mi hogar, cuando tenga tiempo, ahí tal vez me acordaré de ti? ¿En qué bando estás tú? ¿En el bando de los discípulos? ¿O estás en el grupo que no tiene dónde ir y no tiene dónde más acudir? ¿En qué bando estás tú? ¿En qué grupo estás tú? En los que cuando su fe es puesta a prueba, cuando las cosas no salen como uno piensa, corren enseguida en dirección contraria. Corren como que alguien les atrapa para alejarse de Dios. Y más de uno dice, estaba más tranquilo y estaba en paz antes de acercarme más a Dios. ¿Y qué hace este grupo? Abandonan su fe, niegan su fe, se apartan de Dios, abandonan la iglesia del Señor. Dicen, yo creo en Dios, pero en la iglesia no, yo no quiero saber nada de la iglesia. Hermanos, no es lo uno, son las dos cosas. Si estás bien con Dios, no una cosa, son las dos cosas. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Buscan cualquier pretexto o chivo expiatorio para alejarse, para irse, para apartarse, para negar su fe. Posiblemente eres parte de ese grupo. Posiblemente conoces hermanos y hermanas en la fe que hicieron eso. O tal vez eres del grupo de personas que a pesar de todo lo que ven, a pesar de todo lo que oyen, a pesar de todas las circunstancias terribles que se dan en las comunidades cristianas muchas veces, se mantienen firmes porque saben que no hay otra forma, porque saben que no hay otro camino para estar con Dios y estar en Dios, que es a través de Jesucristo. Hermanos y queridas hermanas, ¿cómo estamos nosotros? Yo creo que el Señor Jesucristo está pesando nuestros corazones. Todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, con la situación que estamos viviendo. En unos casos muy trágicas, en otros casos menos trágicas, pero todos afectados. Nuestra fe está siendo puesta a prueba. Esto de aquí no es como una llamada de atención para el mundo, para que el mundo se vuelva a Dios. No, hermanos, esto es una llamada de atención para su pueblo, para ti y para mí, para decirnos cómo estamos con Él. ¿Realmente creemos 100% en Él? ¿Confiamos 100% en Él? Sabemos que Él está haciendo las cosas y que las cosas que Él está haciendo repercutirán de la mejor forma para nosotros. Que nuestra fe que está siendo probada ahora será más reluciente y más fuerte de aquí a unos meses o unos años. ¿Qué está sucediendo en ti, hermanos? ¿Te has alejado del Señor? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de leer las Escrituras? ¿Te has enfriado? ¿Qué es lo que está pasando en estos meses que estamos viviendo esta situación? Y unos meses más atrás, antes de que comience lo que estamos viviendo. ¿Cómo estás tú? ¿En qué bando estás? ¿O en qué grupo estás? ¿En los discípulos? ¿O realmente en las personas comprometidas como los apóstoles? Que llegaron a enamorarse de nuestro Señor porque entendieron claramente el mensaje y se dieron cuenta que sin Él no hay nada, que no tienen a dónde ir, que la única salida, que el único espacio que nos queda es solamente la presencia del Santo, es solamente la presencia del pan de vida, el que nos da vida eterna, el que nos da salvación.
Oremos, por favor.